Gracias, señora presidenta. Señorías, la aprobación del Reglamento de la Fiscalía Europea en 2017 constituyó un hito en el proceso de integración de los Estados miembros de la Unión, así como un paso de gigante en la lucha contra la corrupción y el fraude a gran escala. Ahora, después de 4 años de preparativos, la institución está a punto de iniciar su funcionamiento, lo que sin duda supondrá otro punto de inflexión en la conformación de una Europa unida. Desde los inicios del proyecto europeo, España es uno de los países más comprometidos con la creación y el diseño del espacio común de libertad, seguridad y justicia. Muestra de ello su participación activa en la implementación y desarrollo de todas las instituciones precursoras de un sistema armonizado de lucha contra la delincuencia. Pero si de algo en concreto ha sido especialmente impulsor nuestro país, es de la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea, señorías, supone un salto cualitativo en el proceso de convergencia, ya que su activación supone que, por primera vez en la historia, una institución supranacional va a operar de forma cotidiana y directamente en el marco de nuestro sistema judicial. Y España, que ha estado luchando por esta institución desde un principio, no debería fallar ahora. No cumplir en este momento, después de haber liderado la marcha desde el inicio, significaría una derrota para todos. Nos jugamos nuestra reputación como país impulsor del espacio común. Estamos ante una política de Estado y les recuerdo que para construir país es necesario estar juntos en cuestiones como esta, donde es la posición de España en Europa lo que está en juego. Los pequeños intereses y posiciones tacticistas deben quedar fuera de esta ecuación. La Fiscalía Europea está llamada a ser un mecanismo fundamental de protección del estado del bienestar de todos los ciudadanos europeos, ya que protegiendo el gasto público de la Unión de conductas como el fraude y la corrupción, se salvaguardan derechos y políticas públicas como la sanidad y la educación. De hecho, en el momento actual, ante un plan de gasto público sin precedentes, propiciado por la pandemia, resulta especialmente apremiante reforzar las medidas de control y supervisión de esos fondos europeos. Por eso, no es extraño que la Fiscal General Europea ya haya señalado la importancia de esta institución en el marco del Plan de Recuperación para Europa, poniendo de relieve la conexión existente entre ambos. Oponerse a implantar la Fiscalía Europea o obstaculizar su entrada en funcionamiento supone simplemente impedir el normal funcionamiento de las instituciones comunitarias, pero sobre todo supone poner palos en la rueda a la lucha contra la corrupción en España y en Europa, con el consiguiente desprestigio que ello acarrearía de cara a nuestros socios. Pues bien, como todos ustedes saben, para cumplir con los compromisos contraídos, lo que debemos hacer es adaptar nuestro ordenamiento jurídico al reglamento de la Fiscalía Europea. Y es en este sentido en el que debe tenerse en cuenta que, según el considerando 11 de esta norma, que debemos recordar es de aplicación directa, la Fiscalía Europea, como órgano con personalidad jurídica propia, se le atribuyen las funciones siguientes: investigar, procesar, llevar a juicio a los autores de los delitos contra los intereses financieros de la Unión. Además, el reglamento también establece que organizativamente esta nueva institución estará estructurada en un nivel central y un nivel descentralizado, dotados ambos de facultades para investigar y ejercer la acción penal. Como ya he dicho, y diré las veces que haga falta, la Fiscalía Europea es un organismo de la Unión Europea tan novedoso como crucial, y ello en el marco de la lucha contra la corrupción. En un futuro inmediato será el encargado de perseguir conductas criminales como el fraude de ayudas o subvenciones europeas, corrupción que afectan a fondos transferidos por la Unión Europea o delitos graves de defraudación del IVA transfronterizo. Y todo ello lo hará desde una posición y de un posicionamiento que actualmente no tiene reconocimiento jurídico en nuestro ordenamiento nacional, la del fiscal investigador o el fiscal a cargo de la investigación. Ese es el modelo generalmente aceptado en los países de nuestro entorno y el que, con las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión y del Reglamento de la Fiscalía Europea, puede considerarse ya parte del acervo jurídico característico de la Unión Europea. Por eso, señorías, y no por casualidad, la Fiscalía Europea nace ya como una institución al cargo de la investigación penal. Efectivamente, estamos hablando de introducir, por imperativo de la Unión Europea, el fiscal investigador en nuestro ordenamiento jurídico. Y si se tiene en cuenta toda esa actividad indagatoria que los fiscales europeos van a desarrollar en virtud de su propio reglamento, es evidente que el ejercicio de adaptación procesal que se pide hacer a los Estados miembros no resulta tan simple en el caso de España como el Partido Popular pretende hacer ver. No debe olvidarse
que, tal y como se dispone en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en España aún conservamos la figura del juez instructor como único responsable de la investigación, recayendo con carácter exclusivo y excluyente sobre su persona la facultad de dirección y el impulso de toda actividad indagatoria. Por eso, la implantación de la Fiscalía Europea requiere en nuestro país, inevitablemente, de una regulación propia, una regulación capaz de adaptar nuestro modelo decimonónico a la nueva realidad jurídica que el Reglamento nos impone y que no encuentra acomodo en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente. Concretamente, se requiere de una base normativa que permita al fiscal europeo asumir las funciones de investigación y promoción de la acción penal, al tiempo que se salvaguardan las garantías constitucionales a través de la creación de una autoridad judicial nacional, configurada con el estatuto de auténtico tercero imparcial, encargado de velar por la tutela de los derechos fundamentales. Señorías, careciendo como carecemos actualmente de previsión legal alguna que permita dirigir e impulsar la investigación a los fiscales, así como de base para atribuir facultades a los jueces para ejercer funciones de control sobre la investigación realizada por estos, resulta obvio, insisto, resulta obvio que la única vía para hacer realmente efectivo el Reglamento de la Fiscalía Europea es a través de una norma de procedimiento especialmente concebida para implantar esta institución en nuestro ordenamiento jurídico. Entrando un poco más en detalle, para que el fiscal europeo pueda actuar eficazmente en los términos establecidos por su reglamento, es necesario dar regulación como mínimo a aspectos hoy no regulados, como tales: el régimen jurídico de las resoluciones que podrán ser acordadas por el fiscal europeo investigador, la implantación de la figura del juez de garantías, así como la determinación de su competencia y facultades, la articulación de un sistema de recursos que permitan impugnar las resoluciones dictadas por el fiscal europeo y por el juez de garantías, la reforma en que las acusaciones particulares van a incorporarse a un proceso dirigido por el fiscal en fase de investigación, las garantías específicas que el sujeto pasivo del proceso debe tener ante la actuación del fiscal investigador, las especificidades de ciertas figuras propias de nuestro ordenamiento jurídico, como la conformidad, la entrega vigilada, la interceptación de comunicaciones, cuando están a cargo del fiscal, la regulación aplicable a las investigaciones transfronterizas que pueden realizar los fiscales europeos delegados en España en asistencia a otros fiscales europeos y viceversa. En resumidas cuentas, señorías, a día de hoy nuestro ordenamiento jurídico no dispensa el soporte jurídico normativo necesario para que la Fiscalía Europea desempeñe sus funciones en España y haciéndolo con total cobertura, al menos mientras no tengamos aprobada la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo diré más claro: ni el reglamento es suficiente para permitir operar a la Fiscalía Europea en nuestro país, ni la LECRIM prevé reglas básicas necesarias para que este organismo pueda desempeñar las funciones que le otorga su estatuto. Dar solución a estas cuestiones, con el objeto de adaptar nuestro ordenamiento al reglamento, es precisamente lo que hace de forma coherente y sistemática el proyecto que hoy nos trae aquí. No les quepa duda que, en ausencia de una previsión legal completa y coherente, la inaplazable aplicación directa de lo dispuesto en el reglamento de la Fiscalía Europea nos conduciría a un caos jurídico del todo inasumible. Y no. Aquello a lo que el Partido Popular llama texto alternativo, y que no es más que la reproducción de algunos artículos del proyecto de la ley del Gobierno, es decir, un mal ejercicio de corta y pega, resulta claramente insuficiente para dar respuesta a ninguna de las cuestiones anteriormente citadas. De hecho, el texto se limita a rescatar la parte orgánica de la norma, sin aportar solución normativa alguna a las cuestiones de orden procesal de las que imperativamente deben resolverse si se pretende realmente implantar la Fiscalía Europea en nuestro país. Por eso hemos articulado un nuevo procedimiento especial, como el procedimiento regulado en la Ley del Jurado o en el de menores, que ya, por cierto, se incorporó hace 20 años a la figura del fiscal investigador en nuestro ordenamiento sin que nadie se echara las manos a la cabeza. Este procedimiento, que no contiene más aspectos que los estrictamente necesarios para hacer viable la incorporación de la Fiscalía Europea a nuestro sistema de justicia, es complementado en todo aquello no expresamente regulado por nuestra ley actual de enjuiciamiento criminal. Con lo que no se trata de un arriesgado ejercicio de innovación jurídica, como se ha querido hacer ver en alguna ocasión, sino del cumplimiento de una obligación normativa que no puede esperar más. El liderazgo de España en materia de cooperación reforzada para la implantación de la Fiscalía Europea coincide en gran parte con el largo camino emprendido hace ya décadas por nuestro país hacia un nuevo modelo procesal penal, pero los tiempos que rigen uno y otro proyecto no son coincidentes. Mientras que habrá tiempo para que las cámaras puedan debatir ampliamente la nueva ley de enjuiciamiento criminal, la Fiscalía Europea se activa de forma inmediata. De hecho, la fiscal general europea ya ha propuesto formalmente como fecha de inicio de las actividades el inminente 1 de junio, es decir, dentro de unos días.
Por eso es imperativo adaptar con la máxima urgencia nuestro ordenamiento jurídico a las previsiones recogidas en el reglamento y hacerlo, como no puede ser de otra manera, en coherencia con los principios constitucionales que presiden nuestro sistema jurídico. Esta norma, que sin duda puede y debe ser objeto de debate, es el vehículo idóneo para conseguirlo a tiempo y hacerlo bien. Les invito, por tanto, a ser responsables y que construyamos todos juntos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, señor ministro.